conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a una lección más de este hermoso curso llamado Las Epístolas Paulinas. Hoy entramos ya a la lección número 4 y vamos a seguir viendo lo que es la epístola a los romanos. Yo creo de que va a ser de bastante bendición y aparte estamos aprendiendo bastante, amados hermanos, en esta epístola. Vamos a tratar de exprimir lo más que se pueda en el tiempo, en el poco tiempo que tenemos. Pero, amado hermano, ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda, su bendición en todo lo que vayamos a hacer? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, venimos delante de ti, amado Dios, a darte las gracias por tu palabra, a pedirte ahora, Señor, de que tú bendigas a tu pueblo, bendigas nuestras vidas, Señor, con tu palabra y nos edifiques para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Comencemos entonces, amados hermanos, porque tenemos bastante que vamos a estar hablando y entramos hoy entonces a lo que es la lección número 4. Continuamos viendo la epístola a los romanos y vamos a comenzar mirando temas de importancia en Romanos. Y el primero que vamos a enfocarnos es en el tema de la fe, la cual se menciona y aparece 41 veces esta palabrita aquí en la epístola a los romanos. Ahora yo aquí te puse algunas definiciones de los diccionarios que tenemos que revisar. Mira, por ejemplo, el Nuevo Diccionario de la Biblia dice: fe es gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en él y confiar plenamente en sus promesas. El Nuevo Diccionario de la Biblia. El Diccionario Teológico Beacon dice esto, que es muy importante esta definición que da. La palabra fe en el Nuevo Testamento es pistis, la cual significa creencia firme, persuasión o convicción basada en lo que se escucha. Eso es muy importante. Convicción basada en lo que se escucha. El Diccionario Bíblico Mundo Hispano dice esto de la fe. Fe tiene un sentido doble en la Biblia. ¿Cuáles son? Confianza, dependencia y también fidelidad y honradez. Aquí están tres muy buenas definiciones acerca de la fe. Vayamos rápidamente a lo que es Romanos 1:17, donde va a estar básicamente el verso clave. El 16 y el 17 son los versos claves de aquí de la epístola a los romanos. Y miremos lo que dice ahí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí nuevamente esta palabra fe viene de la palabra griega transliterada pistos, del 4108, que significa confianza, creencia, convicción, fidelidad, garantía, según el léxico griego del español del Nuevo Testamento, del griego español del Nuevo Testamento. Y entonces preguntémonos, ¿qué significa por fe y para fe? Porque ahí lo mencionan de esa manera. Aquí es donde vamos a entrar a temas un poquito más complicados que a veces los pasamos de largo, pero es realmente importante que los veamos. Mira lo que dice el comentario bíblico Matthew Henry, que es uno de mis favoritos, amados hermanos, especialmente las versiones
antiguas de este libro, de este comentario. Dice aquí, literalmente de fe hacia fe. Es decir, desde su origen hasta su meta, de punta a cabo. Ahora, esto es muy importante lo que nos acaba de decir aquí el comentario bíblico Matthew Henry. Porque dice aquí que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, desde principio a fin, hasta llegar a la meta. Quiere decir de que si tú te quedaste en el camino, si tú dijiste, no, yo ya no voy a caminar ahí porque yo ya soy salvo. Bueno, aquí nos está diciendo de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, desde principio a fin, según las palabras que se están usando ahí. Por eso, algunas Biblias, por ejemplo, la Dios habla hoy, lo traduce de esta manera. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Y mira lo que dice. Es por fe de principio a fin. O sea, la Dios habla hoy confirma lo que Matthew Henry está diciendo en su comentario. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Es un vivir en la fe. Qué interesante, ¿verdad? Y esto es muy importante. Porque también nos lo dice aquí el versículo 17 al final. Por la fe vivirá. Amén. Ahora, el mismo tema en otros versículos. Démonos cuenta que esto que están hablando aquí, de fe y para fe, se confirma en algunos otros versos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículo 14. Miremoslo rápidamente. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nos damos cuenta, muy importante este versículo. También Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y aquí está la clave de lo que te decía anteriormente. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué, hermanos? ¿Para salvación? No. Aquí es donde se cae aquella doctrina, falsa doctrina que hay de salvo siempre salvo. No, aquí nos están diciendo, los que retroceden van ¿para dónde? Para perdición. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, el tener fe es de principio a fin. Varios versículos lo están confirmando. Ahí vimos Hebreos 10, 35 al 39. Miremos 2 Timoteo 4, 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y mira lo que se encontró Pablo al final. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, este tema de la fe es muy importante y tenemos que saber que debe ser de principio a fin. Por eso, amado hermano, se congrega uno. Se congrega para fortalecerse, para que nos alcance, para que estemos agarrados de la mano de Dios, para que estemos agarrados de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo. Por eso nos congregamos. Esto es muy importante. Pero también otro de los puntos referentes a la fe es que el resultado de la fe es obediencia. Amén. Romanos 1:5. Y aquí nos van a hablar de 3 personajes que vamos a ver
detalladamente. Mira lo que dice Romanos 1:5. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Entonces, ahora Pablo nos va a explicar de diferentes personajes. Miremos el primero. El primero, Pablo lo menciona en varios versículos, son aquellos que creen y obedecen. Ahora, estábamos viendo ahí Romanos 1:5 y al final vimos que dice, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Este personaje aparece en Romanos 1:16 y 17. Es aquel tipo de persona que vive por fe y para fe, de principio a fin. Y lo relacionan con aquel verso del Antiguo Testamento, mas el justo vivirá por fe. Ahí en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Pero entonces está este primer personaje, está también este segundo que también menciona Pablo en Romanos 1:18 al 32. Son aquellos los que restringen la verdad. Vamos a ver con detalle cada uno de estos personajes. Y el tercero aparece ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 5 y el 17 al 24. Son los religiosos. Tres distintos personajes, pero respondieron de distinta manera al Evangelio. Amén. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miremos entonces el primer grupo de personas, y este es el grupo de personas que creen y obedecen. Y una de las cosas que miramos es que ellos son justificados por fe. Romanos 5:1 dice de esta manera, justificados pues por la fe. Date cuenta que el énfasis está en la fe que tienen. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, sino que el resultado de su fe es la obediencia. Ellos responden a la fe que tienen, al llamado, a la verdad que recibieron, responden con obediencia. Capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice esta otra versión, por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio, para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Me gusta esta versión. Amén. Qué interesante. Entonces, el resultado es la obediencia. No hay de otra. Cuando uno tiene fe, uno obedece. Cuando uno le falta fe, uno no obedece. Pero lo tercero que vamos a notar de este grupo es que se convierten en hacedores de la palabra y no solo oidores. Amén. Miremos ahí por favor en el capítulo 2, versículo 13, dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y vamos a explicar un poquito acerca de esto después. Pero mira Romanos 8:13 también. Viven una vida sometida al Espíritu Santo, que esto es clave. Esta es la manera que nosotros podemos cumplir con lo que se demanda. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Esa es la única manera, hermanos. No es por nuestras obras, no es porque tan obedientes seamos, no es por alguna habilidad que tengamos adicional, no. Simplemente es por ser obediente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dejó con esa razón. Mira el capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo. Y aquellos que quieren llegar largo y que quieren llegar a la meta, necesitan someterse a la voluntad del Espíritu Santo. De otra manera no se llega.
De otra manera, amados hermanos, se queda la gente estancada, retrocede. ¿Por qué? Porque nunca se sometieron a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante. ¿Usted es de los que cree y obedece? ¿O de los religiosos? ¿O de los que restringen la verdad? Ahora, también vamos a darnos cuenta que viven una vida en santificación y heredan la vida eterna. El final de fe, por fe y para fe. ¿Te recuerdas? El final es la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice esto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, que vamos a hablar acerca de esto despuesito, que es algo hermoso. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, démonos cuenta que viven una vida en santificación y como resultado heredan la vida eterna. El versículo 22 nos lo menciona. Mira, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esos son los que creen. Esta es la manera que se hace, amados hermanos. Es un sometimiento al Espíritu Santo. Es constantemente vivir una vida en santificación. Es ser hacedores de la palabra. Amén. Y ser obedientes. Esto es, amados hermanos, el grupo en el que debemos de estar. Ahora miremos los otros dos grupos, porque vamos a encontrar en las iglesias diferentes personas en estos diferentes grupos. Mira, por favor, el segundo grupo. Estos son los que restringen la verdad. Y Pablo habla de ello aquí en la epístola a los Romanos. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Cuáles son las características que menciona aquí Pablo en todos estos versículos? Mira, del 1:18 al 32. Hay bastantes cosas que Pablo menciona. Una de ellas es: ellos restringen la verdad del evangelio. Amén. No la pueden resistir, la restringen, la pelean. Pero también tienen revelación natural. Por eso no tendrán excusa. Capítulo 1, versículo 19 nos habla de esto que estoy mencionando. Comienza Pablo a hablar aquí desde el 18 de aquellos que restringen. Esta versión dice: detienen con injusticia la verdad. Aquí la versión Nueva Biblia de las Américas menciona la palabra restringen. Pero mira el próximo verso. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Amén. Ellos tienen revelación natural, no necesitan estar en una iglesia para tener esta revelación natural. Pero aún así, teniendo ya sea la revelación natural o escuchando un mensaje en una iglesia, restringen la verdad. Ahora, dice aquí las cosas creadas de Dios, las cosas creadas de Dios revelan, y menciona varias cosas aquí Pablo. La primera es: revelan los atributos de Dios, revelan su eterno poder. Esto lo menciona aquí Pablo en estos versos. Y revelan su naturaleza divina. Amén.
Entonces, esto es muy importante. Versículo 20, eso es lo que menciona, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. ¿Te das cuenta? 3 cosas que se mencionan ahí. Por eso Hechos 14:16 dice, nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía, que era Él. Pues Él es quien les manda a ustedes la lluvia y las buenas cosechas, y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. ¿Te das cuenta? Lo tercero, que nos vamos a dar cuenta de este grupo que restringe la verdad, que ellos no honran a Dios ni le dan gracias. No honran a Dios por las cosas mínimas ni por las mayores, amados hermanos. No se recuerdan de Dios, no piensan en Dios. Entonces, ese es el grupo que restringe la verdad. Pablo lo menciona también ahí en el versículo 21, que se envanecieron en su razonamiento y su corazón se entenebreció. Amén. Ahí lo menciona en este versículo 21. Y esa palabra, envanecieron, significa hacerse tonto, perverso, hacer vano o necio. Mira lo que significa esa palabra. Y esta otra palabra que también se menciona aquí, entenebreció, significa privar de luz. O sea, porque ellos no quisieron dar honra a Dios ni darle gracias, se envanecieron en sus razonamientos. Hubo un resultado a causa de, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué es la quinta cosa de una vez? Ellos se hicieron necios y se desviaron a la idolatría. Amén. Salmo 115, versos 5 al 8 dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Está hablando de los ídolos. Pero mira lo que dice el verso 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, ellos tampoco pueden ver. Amén. Ellos tampoco, su entendimiento está entenebrecido, su razonamiento. Qué interesante, ¿verdad? Pero ahí lo menciona Pablo de este grupo, aquellos que restringen la verdad. Tú les hablas de Jesús y no quieren nada con Dios, hermanos. No quieren nada con Dios. Piensan que todos somos iguales y que de plano algún interés tenemos, pero simplemente es este grupo, los que restringen la verdad. Y Dios aquí nos menciona también que los entregó a 3 cosas. Y esta palabra entregó tiene que ver con ceder, con dar o exponer, permitir o autorizar. Y mira las 3 cosas a las cuales Dios los entregó. Verso 24 dice que los entregó a la inmundicia. Verso 26 dice que Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Y el verso 28 menciona que los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios dio el permiso a causa que ellos seguían insistiendo en quererlo hacer a su manera. En algún momento Dios los entregó. Lo autorizó que ellos se fueran a la inmundicia, a las cosas, pasiones vergonzosas, mente reprobada. Él lo permitió. Dios pone resistencia, amados hermanos. Pero cuando alguien es muy insistente hacia algo, cuando ya Dios le habló que no es por ahí, hermanos, entonces Dios lo suelta. Eso es lo que significa esta palabra, entregó. Ahora, también habla de que ellos se desviaron a la lascivia. Amén. Y se complacen en sus prácticas. Qué impresionante. Comenzaron
simplemente, orgullosamente, diciéndole no a la verdad, restringiendo la verdad, y terminaron hechos necios. Qué impresionante este grupo. Por eso es importante nosotros aprender a ser obedientes. Y el último grupo que vamos a ver son los religiosos. Y mira lo que menciona aquí Pablo acerca de los religiosos. Aquí van a haber muchos más cristianos en las iglesias en este grupo. Son pocos, amados hermanos, y ya nos lo dijo la palabra del Señor, que pocos caminan por ese camino angosto. Muchos son los que caminan por el camino ancho. Los religiosos aparecen ahí en el capítulo 2, versículo 1. Vayamos ahí, por favor, en Romanos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Miremoslo, por favor, dice ahí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Amén. Entonces, bueno, miremos algunos detalles aquí de los religiosos y con esto vamos terminando. Allí ya nos hablaron bastante acerca de ellos. El religioso dice, pero no hace. Ese es uno de los puntos que hace aquí Pablo. Versículo 13 lo menciona también. Capítulo 2, versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces el religioso dice, pero no hace. Oye, pero no obedece. Punto número 2. Desprecia la bondad y tolerancia de Dios. Versículo 4, que ya lo habíamos leído. Dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, desprecia la bondad y tolerancia de Dios. Amén. También, punto número 3. Son de corazón duro y no arrepentido, como lo vimos ahí también en esos versos. Este es el religioso. El religioso piensa que está bien, que está caminando correcto con Dios, pero démonos cuenta que es de un corazón duro y no arrepentido. Esas son las características del hombre religioso, que son necios en su caminar. Dios les habla una y otra vez. Pero mira el número 4, punto número 4, su confianza está en sí mismos. Romanos, todo esto nos lo está hablando aquí Pablo. Romanos 2:19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Te das cuenta? Ellos confían en sí mismos. Y el punto número 5, Romanos 2:24. Miremoslo, por favor. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado por los gentiles a causa del mal testimonio de los religiosos.
Romanos 2:8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es: ¿en qué grupo estamos? Pablo aquí, en todos estos versos, solamente hemos visto los primeros capítulos de Romanos. Y Pablo ya nos está hablando fuertemente de estos tres tipos de personas y su respuesta al Evangelio. Amado hermano, hemos llegado al final. Espero de que esta cuarta clase te esté siendo de mucha bendición. Y te espero para la próxima lección, amados hermanos. Por favor, no te olvides de hacer tus tareas, tus exámenes y tu lectura bíblica. Que Dios te bendiga. Te amamos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.